Bendecida tarde, un tiempo para meditar sobre la palabra del Señor y recibir esa dirección que necesitamos en todo tiempo. Porque si no estamos realmente conectados, si no nos tomamos un tiempo cada día para buscar primeramente el reino de Dios, dice la palabra que entonces nos vendrán por añadidura todas las demás cosas. Entonces, para poder esperar en el Señor necesitamos estar o tomarnos cada día un tiempo para estar en su presencia. Es maravilloso entonces en esta tarde el poder escudriñar la palabra del Señor en lo que en su momento se ha presentado como una incógnita hacia los cristianos. Dice que en su momento hablamos tanto de Dios, hablamos tanto de Jesús, del Espíritu Santo, que la gente en su momento, sobre todo quienes no le conocen, pueden llegar a preguntarnos ¿por qué creemos? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Si en su momento se nos preguntase ¿por qué creen en Dios? ¿O en Jehová, el Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Todo, por supuesto, basado en la palabra del Señor, no en emociones, no en pensamientos, sino en su momento el responder acerca de nuestras creencias, también como una confesión de nuestra fe, de lo que creemos, de cómo creemos. Entonces, si nos preguntasen, ¿por qué creemos en Jehová, nuestro Dios? Mira, la primera respuesta está en Deuteronomio 4:39. Porque he aprendido y reflexionado en mi corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Mira qué hermosa respuesta. Enfocados entonces en la pregunta de por qué creemos en Jehová, el único Dios. Basado nuevamente en la Biblia, nos dice Deuteronomio 4:39, porque he aprendido y reflexionado en mi corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Una sugerencia, si tienes dónde apuntar, sería interesante que tomaras una libreta y un lapicero y anotaras estos textos para leerlos. Y cuando venga en su momento esas dudas de por qué creer, vayamos a la palabra del Señor que nos respalda. Entonces hablamos en primer lugar de por qué creemos en Jehová nuestro Dios. Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira qué hermosa palabra. Creemos entonces en Jehová, el único Dios, porque a él le pertenece, dice esta palabra, la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece. El mundo y los que en él habitan. Qué hermoso saber que la palabra del Señor nos dice en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza en el momento que él dispuso. Al igual se lo decía Jeremías, desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di a nacer con un propósito. Entonces creímos en Jehová, el único Dios, porque a él le pertenece todo. Isaías 46:9 nos dice, porque Jehová es Dios y no hay otro Dios. Mira qué maravilloso es. ¿Por qué creemos en Jehová, el único Dios? Porque lo dice la palabra, Isaías 46:9, porque Jehová es Dios y no hay otro Dios y nada semejante a él. Isaías 42:5 por su parte nos dice, porque Jehová mi Dios es el creador de los cielos y quien los ha desplegado, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andamos. Mira qué palabras maravillosas. Qué bueno es entonces el hecho de saber que nos respalda la palabra del Señor para corresponder o responder en sí a la respuesta de por qué creemos en Jehová, el único Dios. Seguimos. Isaías 43:1, mira este pasaje. Porque Jehová es mi creador y formador y me dice que no tema, porque él me redimió, me puso nombre y soy de él. ¿Podemos decirlo los cristianos? Lo primero, fuimos creados por él.
y cada día somos formados por Él. Por lo mismo no debemos de tener temor, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sabes? Todo lo que es pecado realmente es ilegal en la vida del cristiano, porque Cristo a través de su sangre pagó el precio para redimirnos de la maldición. Entonces creemos en Jehová, porque a través de su Hijo nos redimió, y dice la palabra, me puso nombre y soy de Él. Por su parte, Génesis 17:7, porque estableció su pacto entre Él y yo y mi descendencia. Mira qué maravilloso. Leemos la palabra del Señor como una confesión de nuestra fe. Entonces, si nos preguntan, ¿por qué creemos o por qué creen ustedes en Dios, en Jehová el único Dios? Génesis 17:7, porque estableció su pacto entre Él y yo y mi descendencia después de mí, en mis generaciones, por pacto eterno, para ser mi Dios y el de mi descendencia después de mí. Isaías 42:6, porque Jehová me ha llamado en justicia y me sostiene por la mano, me guarda y me ha puesto por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Isaías 42:6. Mira qué hermosa palabra, que fortalece nuevamente y respalda nuestra fe en Jehová el único Dios. Como respuesta de por qué creemos en Jehová el único Dios, una de ellas es esta que leíamos. Otra palabra, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Por eso he dejado mi tierra y mi parentela y la casa de mi padre, y me encamino cada día a la tierra que Jehová me mostrará, y él hará de mí una nación grande. Me bendecirá y engrandecerá mi nombre y seré de bendición. Bendecirá a los que me bendigan, y a los que me maldigan maldecirá, y por medio de mí bendecirá a todas las familias de la tierra. Esta es una confesión realmente de nuestra fe en Jehová el único Dios. ¿Por qué creemos en Él? Mira qué maravilloso. Luego, la siguiente pregunta: ¿por qué creen en Cristo? Hablamos tanto de Jesús también, impresionados y apasionados por la obra maravillosa que vino a realizar en esta tierra y que vino a modelar y a mostrar el amor de Dios a la humanidad. Entonces se nos pregunta, ¿por qué creen en Cristo? Vamos la respuesta en la palabra del Señor y comenzamos en Efesios 2:1. Porque me dio vida cuando aún estaba muerto en mis delitos y pecados. Aleluya. Vino a dar su vida para rescatar. 1:12. A todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué creemos en Cristo? Porque es el único camino a Dios, la única puerta para llegar a ser hijos de Dios. Y por eso lo dice Juan. Y como confesión, porque llegué a ser hijo de Dios al recibirlo en mi corazón y creer en su nombre. Juan 14:6. Porque Él es el camino, hablando de Jesús. Creo en Él porque Él es el camino, el único camino. Él lo dijo en su momento, no dijo yo soy uno de los caminos. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único camino para poder llegar a ser hecho hijo de Dios. El único camino para conocer de la verdad, el único camino para ser realmente transformados. Entonces, hablando de Juan 1:12, porque llegué a ser hijo de Dios al recibirlo en mi corazón y creer en su nombre. Juan 14:6, porque Él es el camino, el único, la verdad y la vida, y nunca hubiese podido llegar al Padre sino por medio de Él. Mira qué maravilloso el hecho de saber que somos hijos de Dios, porque recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Es la única manera, la única forma. Y creemos en Cristo como el único camino a Dios, la verdad y la vida. Mira, Él mismo lo decía, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Gloria sea su nombre. Seguimos hablando de por qué creemos en Cristo. Gálatas 3:13. Porque por medio de su sacrificio me redimió de la maldición de la ley,
haciéndose por mí maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. Ya no soy esclavo del pecado, de las maldiciones, de las mentiras, de los vicios. Ya no soy esclavo. Y lo dice entonces Gálatas 4:7, porque ya no soy esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Mateo 11:29, porque cada día me propongo llevar su yugo sobre mí y aprendo de él, que es manso y humilde de corazón, hallando descanso para mi alma. Mira qué maravilloso. Descanso para mi alma. Apocalipsis 17:14, porque Él es Señor de señores. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Y la Biblia lo dice, estamos en Apocalipsis 17:14. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y al estar con Él, soy llamado y elegido y fiel. Qué maravillosa confesión. Por su parte, Romanos 14:11. Porque vivo yo, dice el Señor, que ante Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa a Dios. E Isaías 53:4 y 5. ¿Por qué creo en Jesucristo? Es el cuestionamiento que planteamos. ¿Por qué creo en Él? Isaías 53:4 y 5. Porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4 y 5. Hablamos hoy de cuando se plantea ese cuestionamiento de por qué creemos en Dios, de por qué creemos en Jesucristo. Y ahí la respuesta a través de la palabra del Señor, que nos fortalece, nos alimenta, nos alienta y nos bendice. Siguiendo, hablamos también del Espíritu Santo. Y sería la pregunta, ¿por qué creímos en el Espíritu Santo? Y la respuesta, basada en la palabra del Señor, Efesios 1:13. Porque habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Cristo, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué bendición! Mira esto. Creer en el Espíritu Santo, porque al momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el sello de nuestra salvación y redención fue el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso creemos en Él. Romanos 8:26. Porque el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Perdona la emoción. Porque el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, pues muchas veces no sé pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por mí con gemidos indecibles. ¿Por qué creo en el Espíritu Santo? Porque no solamente es el consolador, es el intercesor en todo momento por mí. Y lo dice la palabra. Muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos en por qué creemos en el Espíritu Santo, como confesión también de nuestra fe. Juan 14:26. Porque el Espíritu Santo es mi consolador. Mira qué palabra maravillosa. A quien el Padre envió en el nombre de Jesús, y Él me enseña todas las cosas y me recuerda todo lo que Jesús dijo. Entonces creo en el Espíritu Santo porque Él me consuela y me enseña y me recuerda todo lo que Jesús dijo. Y Juan 15:26, porque desde que vino a mi vida el Consolador que Jesús envió del Padre, sé que es el Espíritu de verdad, porque viene del Padre y cada día me da testimonio acerca de Jesús. Qué maravilloso entonces. Hoy estamos tratando el por qué creemos. Primeramente en Jehová el único Dios, en Cristo su Hijo y en el Espíritu Santo, respaldados por supuesto por la palabra del Señor, porque no es emocional,
escrito está, el mismo Jesús lo decía. Y la palabra es viva y eficaz. Y cuando confesamos con nuestra boca, en base a la palabra del Señor, ¿por qué creemos en Jehová, en Cristo, en el Espíritu Santo? Esto fortalece nuestra fe. Y por supuesto, les dice a todo principado, potestad, espíritu de las tinieblas, demonios y más. ¿Dónde estamos cimentados como cristianos? ¿Dónde está cimentada nuestra fe? Seguimos. Hablamos también de la Biblia. Y se plantearía la pregunta, ¿por qué creemos en la Biblia? Y mira, nos dice Salmo 119, 105, porque lámpara es a mis pies y potente luz que alumbra mi camino. Mira, no hay equivocación en su momento o siempre. Cuando en vez de responder con emoción, de acuerdo a nuestros pensamientos o emociones, vamos a la palabra del Señor, ya allí está la respuesta. Jesús mismo lo decía, al momento de ser tentado, escrito está. Entonces creímos en la Biblia, la palabra de Dios, porque es lámpara a nuestros pies y potente luz que alumbra nuestro camino. Salmo 119, 105. Por eso escudriño las Escrituras, porque en ellas tengo la vida eterna y ella es la que me da testimonio de Cristo. Juan 5:39. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabes? Siempre me gozo en decirlo. Lo creamos o no, todo lo establecido y escrito en la palabra del Señor se cumplirá y se cumple cada día en nosotros. Por eso lo confesamos, que creemos en la Biblia, la palabra de Dios. Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué impresionante es darnos cuenta que cada día se está cumpliendo la palabra del Señor. Desde los inicios, desde la creación se ha cumplido y seguirá cumpliéndose en todo momento. Entonces creemos en la Biblia como palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Lucas 16:17. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16:17. Es más fácil, dice, que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Según Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. No es un libro más. Es la palabra de Jehová, el único Dios, establecida para su cumplimiento. Entonces, estamos hablando de por qué creemos en la Biblia, la palabra del Señor. Y de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Josué 1:8. De obviar la palabra del Señor por tantos quehaceres, tantas situaciones. Pero el cristiano sabe que su vida siempre está basada en la palabra del Señor, en sus mandamientos y sus estatutos. Y lo dice de esta manera, y por eso nunca se aparta de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medito en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Por eso prospera mi camino y todo me sale bien. ¿Podemos confesar? Estamos hablando hoy de por qué creemos. Los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué creemos en Jehová, el único Dios? ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo y en la Biblia, la palabra del Señor? Y la respuesta la hemos obtenido en los textos de la palabra del Señor. También se pregunta, ¿por qué se cree en el liderazgo que Dios ha puesto para cuidado del cuerpo de Cristo? ¿Por qué creemos? Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué creemos en el liderazgo que Dios ha puesto sobre el pueblo de Dios? 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, a los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mira, qué maravilloso saber que no solamente son posiciones, sino llamados y ministerios de servicio para honrar el nombre del Señor y para servir al prójimo. Entonces, hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En este caso de 1 Corintios 12, 28, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que les han hablado la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Mira, recordemos, no solamente es una posición, es un llamado a modelar el amor de Dios, la sujeción a Dios, por supuesto, la autoridad de Dios, a modelarla, no a imponerla. Nunca basados en las emociones, en los pensamientos, en las ideas, sino siempre en la palabra del Señor. Ciertamente un liderazgo escritural, de acuerdo a las Escrituras. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La sujeción a Dios, a quienes Dios ha levantado como el liderazgo del cuerpo de Cristo, es sumamente interesante e importante. Hablábamos entonces por qué creemos en el liderazgo que Dios ha puesto para nuestro cuidado y crecimiento. ¿Por qué creen los cristianos en el diezmo? Mira qué palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel 15, 22, hablando del diezmo. Y Samuel dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces creemos, porque es un acto de obediencia a Dios. Mira qué interesante. Génesis 28, del 20 al 22. Y por cuanto Jehová va conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y me ha dado pan para comer y vestido para vestir, y me hace volver en paz a casa, Jehová es mi Dios. Pongo mi vida, mira esto. Aleluya. Pongo mi vida por señal que seré templo de Dios y que de todo lo que me dé, el diezmo apartaré para él. Hablando de Jacob, él lo dice: por cuanto él me ha traído, me ha llevado con bien, me ha alimentado, me ha cuidado, de todo lo que me dé, el diezmo apartaré para él. Mira, sabes, el diezmo no es un compromiso con el hombre, es un acto de obediencia a Dios. El hombre solamente es un medio. Lo dice la palabra. Acá en la tierra los hombres reciben, pero en el cielo él da testimonio de la obediencia. Malaquías 3, del 10 al 12. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, del 10 al 12. Y algo que también es importante, mira esto. ¿Por qué creemos en el cuerpo de Cristo? En la familia cristiana.
Y propiamente, ¿por qué creemos que el cuerpo de Cristo debe de estar unido? Hablando entonces, ¿por qué creemos en la unidad del cuerpo de Cristo? Que realmente debemos de ser uno. ¿Lo somos? Tiene una familia en todos los países. Y qué maravilloso es encontrarnos los unos a los otros. Que caminamos, ahora sí, en el mismo camino. Que somos guiados por la palabra del Señor. Y cada día la guardamos, la escuchamos y la ponemos por obra. Que cada día buscamos sujetarnos en obediencia a la palabra del Señor. Que amamos a Jehová, el único Dios, con todo nuestro espíritu, alma, mente y fuerzas. Y por consiguiente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amamos a los enemigos también. Entonces, en este punto, ¿por qué creemos en la unidad del cuerpo de Cristo? Dice Hechos 2 del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué maravilloso es saber que el cuerpo de Cristo no solamente somos un grupo, somos una familia. Somos el cuerpo de Cristo con diferentes dones, con diferentes talentos, pero todos enfocados en primer lugar en darle la gloria al Señor y en ser de bendición en todo lugar. Estamos en Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bendición es formar parte del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo, del amor de la familia cristiana. Nos amamos, nos respetamos, nos honramos y buscamos cada día sernos de bendición, por supuesto, en obediencia a la palabra del Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, no para nosotros, no para los hombres, sino para modelar el amor de Dios como familia. Y qué maravilloso es entonces saber que tenemos familia en todos los países. Les enviamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, en la India, en África, en Colombia, en Venezuela. Impresionante, en algunas partes de Europa propiamente. Que estamos en el mismo sentido, que somos familia, que creemos en Jehová el único Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Biblia. Hablábamos de que creemos en la unidad del cuerpo de Cristo, que somos una familia bendecida, prosperada, entrelazados siempre en la palabra y la presencia de Dios, para en su nombre salir adelante y ser de testimonio en todo lugar. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Estamos en la búsqueda siempre de glorificar el nombre del Señor y de ser testimonio en todo lugar. Bendecimos a nuestros hermanos en Perú, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana. Les bendecimos y les amamos. Y le damos gracias al Señor por sus vidas. En Houston, me recordaba. En varios lugares, en verdad que Dios nos ha permitido ser una familia. El apoyarnos siempre los unos a los otros. En Honduras. En verdad somos una familia bendita. Y somos luz y sal allí donde Dios nos ha puesto. Y qué hermoso saber que somos el cuerpo de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros.
¿Sabes qué maravilloso es poner por obra estos mandamientos? Sobre todo este mandamiento. ¿Sabes qué dice Jesús? Ámense, pero como yo los amé. Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, sin esperar nada a cambio. Asimismo el llamado para que realmente nos amemos, que en todo momento oremos los unos por los otros, nos fortalezcamos. ¿Cuántos testimonios hemos recibido al ponernos de acuerdo con los hermanos en diferentes países de la obra maravillosa que Jehová está haciendo, de la fortaleza que nos ha dado de estar los unos a los otros respaldándonos, bendiciéndonos? Y 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo y bendiga todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo, ese es el clamor. Estudiamos acerca de nuestras creencias. Vuelvo al punto de por qué creemos en Dios, el único Dios, en Jehová. ¿Por qué creemos en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Biblia, en el cuerpo de Cristo? Mira qué maravilloso es saber que la Biblia nos respalda. Así que te aconsejo el volver a escuchar este mensaje y tomar una libreta para apuntar cada uno de los textos. Y cuando vengan esas dudas en su momento que se plantean, ir a la palabra del Señor para ser edificados, para ser fortalecidos, porque su palabra es viva y eficaz y su presencia, Él lo ha prometido, estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, y cada día somos testigos de los milagros y prodigios que Él obra en nosotros y a través de nosotros, para que sigamos siendo esa familia, ese cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias, porque hoy nos has permitido, Señor, confesar a través de tu palabra nuestra creencia en ti, Jehová, el único Dios, en Jesucristo, tu amado Hijo, en el Espíritu Santo que mora en nosotros como sello de nuestra salvación, en tu palabra, Señor, en la unidad del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque esto fortalece nuestra fe y nos anima, Señor, a seguir orando, intercediendo por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestras ciudades, por nuestras naciones, esperando y confiando en ti, porque tú eres bueno, Señor. Una vez más, gracias por todos los milagros que estás obrando en todas las naciones, donde se ha fortalecido el cuerpo de Cristo para orar los unos por los otros, para interceder por nuestras naciones y, por supuesto, Señor, creyendo que lo mejor está por venir y confesando también que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, como para ti, Señor. Recordando también que tu palabra nos dice que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, de corazón. Y por lo mismo, Señor, no hay nada hay fuera de tu voluntad que anhelemos hacer, sino cada día, en base a tu palabra, nos fortalecemos, nos animamos los unos a los otros. Gracias también, Señor, por tus siervos, pastores, profetas, evangelistas, aquellos que obran sanidades, Señor, y prodigios a través de tu presencia en cada una de las naciones de la tierra. Gracias, Señor, por esos 10 justos que has dejado como remanente en cada nación, en cada ciudad, por lo cual, Señor, estamos en pie creyendo que lo mejor está por venir. Bendícenos, fortalécenos, y gracias una vez más, Señor, por el cuerpo de Cristo en toda la tierra, Señor, en cada ciudad, en cada nación. Nos bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu respaldo a través de tu palabra y de tu presencia. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga y sigamos perseverando. Compartamos también este mensaje para llegar y fortalecer la vida de los cristianos y de los que están ya en proceso
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.